Bueno, estamos de regreso en Es la Hora de Opinar. Seguimos hablando de libros. En el nuevo, Nahui Olin, La Loca Perfecta. A propósito, a mí me parece que La Loca Perfecta es, digamos, el resumen perfecto de lo que fue Nahui Olin en una línea. Bueno, en este libro, Valeria Matos, la autora, retoma este personaje, bueno, no controvertido, lo que le sigue, a doña María del Carmen Mondragón, que es como se llamaba. Y yo, entre muchas otras preguntas, plantea una que es, a mí me parece una sana provocación cuando hablamos de Nahui Olin. ¿Fue de veras una mujer libre? A ver, así se le tomaba y así se le toma a Nahui Olin, como un modelo de libertad. Y sí lo fue en muchos sentidos. Fue una mujer, hubiera dicho mi abuela, que iba a su aire, ¿no? En aquellos años fundacionales del siglo XX. Pero tal vez no tanto. Saludo y además con mucha gratitud a Valeria Matos, que está lejos, pero está cerca. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Oye, estoy lejísimos. Pero muy cerca, te repito. Pero cerca. Oye, en serio, es una sana provocación la que haces. La pregunta misma es una provocación y sí creo, ya te lo he preguntado también en otros contextos, pero va de nuevo. ¿Era realmente libre? Creo que ese es uno de los ejes de esta novela, ¿no? Es uno de los ejes de esta novela. Es una de mis teorías cuando empecé hace mucho tiempo, que como todo el mundo se enamoró de Nahui, caímos en estas redes tremendas de esta mujer. Mucho gracias a la gran investigación de Tomás Urián, obviamente, de Adriana Malvido, sin duda. Así es. Para el rescate, ¿no? Es brillante lo que han hecho. Pero cuando uno tiene este enamoramiento, el enamoramiento sufre fisuras. Estamos todos de acuerdo. Y eso fue lo que me pasó con ella. Empecé a cuestionar, ¿realmente fue libre? Yo creo que la pregunta es, además de fue libre, ¿cuándo fue libre? ¿En qué momentos fue libre? ¿O trató de serlo? ¿En qué contexto? ¿No? En un contexto, en un sistema sin duda que era sexista, que lo sigue siendo, en un sistema inmersa, como todas y todos estamos inmersas ahí. Y entonces, ¿qué cánones realmente rompió y cuáles no, a partir del erotismo, por ejemplo? Y eso nos remite a pensar en nosotras, ahora, en el siglo XXI. Bueno, yo y tú también somos del siglo pasado, agarramos los listones de un siglo anterior y de uno nuevo. Y entonces, ¿cómo nos enseñan a vernos? Y más allá de eso, me parece que lo que hace la literatura y la ficción es poder crear una empatía con un personaje y poder crear hipótesis que de otra manera son muy difíciles de comprobar. Y me metí hasta el inconsciente de esta mujer, ¿no? A eso jugué. Y antes de meterme con estos amores que se supone y que están de boca en boca, ¿no? Porque fue el doctor Atl, su gran pasión, y luego dicen, no, espérate, fue el capitán, no, espérate, ¿no? Y entonces empieza este juego. Yo me meto con ese primer amor que es el padre y cómo se introyecta ese padre, además, ¿no? Y entonces esos juegos edípicos también en una relación con la madre que implica también la autoridad. Y todo esto en un entramado social muy importante que son los años posrevolucionarios, que no nada más México está en reconstrucción, sino el mundo está en reconstrucción, con guerras, ¿no?, que han sucedido, y se empieza a crear este entramado muy interesante de construcción en donde las mujeres también están como sujetos sociales. Decir que nada más ella fue libre, pues nos queda muy corto, ¿no?, esa explicación. Decir que fue una mujer libre en un momento en el que las mujeres éramos tratadas como menor de edad y no teníamos derecho al voto, nos queda corto, porque había más mujeres empujando, porque desde el siglo XIX las había y porque desde antes las había. Entonces, Nahui, hay una serie de ideas repetidas de decir, fue la mujer liberada de los años 20, fue única, fue adelantada a su tiempo, eso es lo que todo el mundo sabe de ella. Y es, vamos a cuestionar, ¿no?, eso, y yo siempre digo, nadie es adelantada a su tiempo, nadie es adelantado a su tiempo. Son síntesis de su tiempo, son productos socioculturales, justamente. Son quienes hacen que la historia se mueva y que la historia sea en el tiempo, junto con un contraste
que si no se estudia a estas mujeres en relación con la sociedad, ¿no? ¿Qué era lo que estaban haciendo otras mujeres anónimas y no anónimas en el arte, en el trabajo, las obreras, en fin, toda una situación de las mujeres propiamente? No vale la pena trabajar estas mujeres como héroes y como personajes únicos que surgen como generación espontánea, porque nos quedan unas quimeras lejísimas, ¿no? Y entonces un poco sí fue la idea de bajar a este personaje, cuestionarlo, verlo desde diferentes aristas, y es como un pretexto para reflexionar al respecto. Fíjate que pensaba yo mientras te iba leyendo que también la generosidad de la novela como género, ¿no? Para meterte, por ejemplo, sin caer en el pecado de la especulación, ¿no? En, digamos, las honduras psicológicas de Nahui Olin, necesitas esa flexibilidad que te da la novela, ¿no? Y no sé si es por eso que elegiste, porque hay muy buena documentación sobre la vida de Nahui Olin en otros géneros. Hablabas, por ejemplo, del trabajo de Adriana Malvido. Esto es otra cosa. Necesitabas eso, ¿no? Necesitabas, insisto, esa flexibilidad del género. Exacto. Y sí me parece que hay una parte que, aunque suene medio descabellada, la literatura te permite y la ficción te permiten acercarte a una verdad que no puedes comprobar, pero que intuyes como verdad. Y eso sí, me parece que sí hacía falta, este acercamiento, como tratar de entender a esta mujer que ella misma decía se sentía incomprendida, ¿no? Lo dejó escrito incluso. Asfixiada, bueno, y muere además de un problema respiratorio. Y este es un intento de entenderla tal cual, de hacer un ejercicio de entender a esta mujer. Desde adentro. Pues creo que lo conseguiste, y ¿sabes qué? Te felicitamos por eso. Dime nada más una cosa antes de terminar. Ya sé que estamos en una situación muy rara, pero ahora tenemos, por ejemplo, la costumbre de hacer presentaciones a distancia. ¿Vas a presentar el libro? Pues hasta ahora no lo hemos planteado así. Es una situación rarísima todo lo que estamos viviendo. Así que te digo. Entonces, no sabemos. Yo espero que en algún momento podamos hacer una presentación, y si eso se hace, obviamente te vas a enterar. Por supuesto que te vas a enterar. Te agradeceré muchísimo que me avises. Gracias, Valeria. Por supuesto, gracias a ti. Te mando un abrazo. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Aquí dejamos por hoy. Es la hora de opinar. Gracias por habernos acompañado. Insisto, a nombre de Leo Zuckerman, les mando un abrazo. Pórtense bien. Nos vemos mañana.